Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer hoy va a ser con la teoría, un poco con la teoría que ya vimos. Vamos a establecer algunos criterios que nos van a ayudar a identificar los máximos y los mínimos de, de las funciones, bueno, del tipo de funciones que estamos trabajando, ¿no? Entonces, no son como tal, o sea, lo que voy a poner ahorita no son como tal teoremas, ¿no? Más bien, son como criterios, ¿no? O sea, entonces, de la misma, ¿cómo puede decir? No los vamos a demostrar, porque más bien son como criterios. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que si, por ejemplo, cuando calculamos la primera o la segunda, perdón, la primera derivada y vemos su signo, podemos saber cuándo la función es creciente o decreciente. Y justo este tipo de cambios, cuando nosotros hagamos los dibujos de la gráfica, nos dicen intuitivamente si son, o si estamos hablando de máximos o si estamos hablando de mínimos. Entonces estos criterios pues tienen que ver con un poco con eso. O sea, si nosotros estamos haciendo el dibujo de la función, ¿no? Entonces, saber qué es creciente o qué es decreciente o todo eso nos va a ayudar a poder identificarlos, ¿no? Pero no lo voy a establecer como un teorema, simplemente lo voy a establecer como, ya sabiendo eso, y al nosotros tratar de hacer el dibujo de la gráfica, intuitivamente pues ya podemos identificar dónde es un máximo, dónde es un mínimo, pero es más en ese sentido, ¿no? No tanto como un teorema. El que sí vamos a establecer como un teorema es el criterio de la segunda derivada, pero propiamente los criterios que voy a poner ahorita y el criterio de la primera derivada van más enfocados a, a la intuición de la gráfica y del resultado que tiene que ver con que ya vimos que si es positiva es creciente y si es negativa es decreciente, ¿no? La primera derivada. Entonces les vuelvo a decir, estos no son teoremas, simplemente son criterios, ¿no? Entonces, si nosotros queremos encontrar máximos y mínimos de una función continua, por ejemplo, de una función, sí, continua, no, porque todavía no pongo todo. Mm, creo que ya es todo. Ajá. Entonces, si nosotros queremos encontrar máximos y mínimos de una función continua en un intervalo cerrado, ¿no? Pues lo que tenemos que considerar es lo siguiente, ¿no? Entonces, y los extremos del intervalo, dos, los puntos C que pertenecen al intervalo abierto A, B, tal que la derivada de C es cero. 3. Los puntos C que pertenecen a A, B, tal que la derivada en el punto C no existe. Entonces, ya que consideramos todos esos puntos, vamos a poner aquí, que, a ver,
Tan. Ya que consideramos todos esos puntos, se evalúa la función. Entonces, se evalúa la función en cada uno de esos puntos y por comparación directa se decide los máximos y los mínimos, ¿no? ¿Sale? Como les digo, esto no es así como un teorema, sino más bien es como un criterio. Y más o menos lo que sí voy a decir es, o voy a argumentar es, eh, ¿por qué esto se puede, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en una función que es continua, ¿no? En un intervalo cerrado, este, entonces, por ejemplo, si vemos los puntos en donde la derivada se hace cero, lo que estamos haciendo es como registrar cambios en el, ¿cómo se puede decir? Estoy registrando cambios en donde la función puede cambiar a ser creciente o a ser decreciente, o puede cambiar un poquito su orientación, eso todavía no lo hemos visto, pero ahí estamos detectando los cambios, ¿no? Entonces esos puntos es donde la función puede cambiar a ser creciente o puede cambiar a ser decreciente, ¿no? En los extremos es donde no hay cambio, entonces puede ser que la función crezca indefinidamente o igual eh, tanto positivo o negativo, y las partes donde la derivada no existe, pues también son puntos donde la función puede irse muy lejos, pero no hay que olvidar que estamos pensando que la función es continua, ¿no? Entonces, la función no puede ser esencialmente tan extraña, ¿no? Entonces, o sea, la función a final de cuentas es una línea que nosotros podemos pintar. Entonces, la función no puede ser muy rara. Lo que sí podría pasar es que no sea derivable. Ya vimos que hay funciones continuas en donde sí es derivable. Entonces, detectar los cambios donde la función se hace cero y detectar donde no es derivable y evaluar en los extremos, dado lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Eso debería de ser suficiente, ¿no? Entonces estamos dando una especie de criterio, digo, no, donde estamos diciendo cómo podemos encontrar máximos y mínimos. De hecho, no estamos hablando de máximos y mínimos locales, sino estamos hablando de máximos y mínimos como tal, ¿vale? Entonces, un poquito lo que podemos decir es que ya los podemos encontrar si aplicamos más o menos este criterio, ¿no? Entonces, como les digo, esto es más práctico, entonces vamos a ver un ejemplo práctico de esta parte, ¿no? Entonces, si por ejemplo definimos la función f de x igual a 3x cuarta menos 4x cúbica en el intervalo, por ejemplo, menos 1,2, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que esta es una función que es continua, ¿no? Y derivable y lo que sea, ¿no? Porque es un polinomio de grado 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que queremos hacer es encontrar el máximo, ¿no? Y mínimo de f en el intervalo menos 1,2. Entonces, sin problemas podríamos hacer lo que dice aquí arriba, ¿no? O sea, lo que dice aquí arriba es, bueno, fíjate en los extremos, en los puntos donde la derivada se anula y en los puntos donde la derivada no existe, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en todos esos puntos. Bueno,
No existen puntos donde la derivada no existe, ¿no? Entonces aquí sabemos nosotros que f es derivable. Bueno, sabemos que f es derivable en menos 1, 2. Acuérdense que no puedo hablar de que f sea derivable en el intervalo cerrado porque siempre necesito poder, ¿cómo se dice? Hablar de un intervalo abierto cuando estoy hablando de derivadas. Entonces, aquí sí tienen que tener cuidado en ese aspecto. En los extremos jamás vamos a estar evaluando en la derivada. Pero lo que sí es que si yo derivo esta función, yo sé que la derivada de esta función es 12x cúbica menos 4 menos 12x cuadrada, ¿no? Menos 12x cuadrada. Entonces, le igualo a 0. Pues aquí igualamos la derivada a 0 y me queda 12 por x cúbica menos x cuadrada igual a 0, ¿no? Entonces, el 12 no me interesa y entonces aquí me queda que será x por x cuadrada menos x. Entonces podemos sacar incluso un cuadrático, ¿no? Entonces nos queda x cuadrada por x menos 1 igual a 0. Esto pasa si x es 0 o si x es 1, ¿no? Entonces, pues en este caso, déjenme ver. Pues sí tenemos ambos puntos, ¿no? El x igual a 0 y el x igual a 1. Sí están dentro del intervalo, ¿no? Entonces, sería, tenemos que considerar estos dos puntos. No hay puntos donde la derivada no se anule, entonces perdón, donde la derivada más bien no exista. Entonces estos puntos pues ya los tenemos. Y los otros puntos que tendríamos que considerar son los extremos, ¿no? Que sería en este caso, vamos a poner los extremos, que serían x igual a menos 1 y x igual a 2, ¿no? Entonces esos son los 4 puntos donde podría haber máximos o mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que haríamos sería hacer, el 12 se va porque pasa dividiendo, ¿no? Entonces ya hacemos nuestra tablita. Bueno, tomamos el punto menos 1, 0, 1 y 2, ¿no? Y entonces evaluamos, por ejemplo, en menos 1 vemos cuánto vale f de x, ¿no? Entonces, menos 1 sería menos 1 a la cuarta, que es 1, me queda 3. Y aquí me queda negativo, entonces me queda 7, ¿no? Luego, en 0. En 0 me queda 3 por 0, 0, menos 4, puse 0, ¿no? Aquí en 0 me queda 0. Luego en 1 me queda 1 a la cuarta, me queda 3 primero, y aquí me queda 1 menos 4 es menos 1, ¿no? En 1. Simplemente estoy evaluando, ¿no? Y luego en 2. En 2 me queda 2 por 2, 4, por 4, por 2, 8, por 2, 16, por 3, 48. Y luego aquí me queda 8 menos 4 menos 32. Me queda 16, ¿no? Entonces, en el caso de 2 me queda 16. Y entonces ya podemos decir, lo que podemos decir es que el mínimo de f en menos 1, 2 es menos 1 y se alcanza en 1. Y el máximo
de f en menos 1,2 sería en este caso, déjenme pensar, 16 y se alcanza en x igual a 2. Fíjense que, o sea, no lo estoy escribiendo de manera formal, pero sí tiene su justificación. O sea, acuérdense que la función es continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, no puede superar nada de esto. O sea, porque, por ejemplo, el 16 por ahí lo alcanza, ¿no? Y alguien me puede decir, oye, ¿y cómo sabes que ese es el máximo, ¿no? Pues la función es continua, acuérdense. Entonces, por ejemplo, si esta cosa superara de alguna manera al punto 16, pues por el teorema del valor, el teorema del valor medio, yo considero este intervalo, me agarro cualquier punto que lo haya superado, debe existir un punto en donde la derivada se anula, ¿no? Pero yo ya saqué todos, ¿no? Entonces, pues no puede subir más, ¿sí lo ven? Y lo mismo, si dijera yo que es el mínimo, pues si la función en algún momento bajara más, tendría yo que identificar otro punto en donde la derivada se anula, ¿no? Pero otra vez por teorema de valor medio no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, realmente, aunque no lo estamos demostrando propiamente, sí tiene un argumento de por qué hacer esto funciona, ¿no? ¿Vale? Pero esto ya es un poquito más enfocado a cuestiones prácticas, ¿no? ¿Cuál es el problema un poquito de esto? Pues que nada más estamos detectando máximos y mínimos como en todo el intervalo. O sea, este criterio no te ayuda a encontrar, no te ayuda a encontrar mínimos o máximos, locales, ¿no? Solamente te dice dónde es lo más que vale la función y dónde es lo menos, ¿no? Pero no te está diciendo, otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a dar un criterio que es el criterio de la primera derivada y ese sí nos va a ayudar. Ese sí es un poquito más fino porque ese sí nos va a decir cuándo es un mínimo local y cuándo es un máximo local. Y como les digo, aquí no estamos diciendo nada de eso, o sea, solo estamos diciendo cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna duda? Ok, nos parece que todo está claro, ¿no? Entonces vamos a proceder a poner el criterio como de la primera derivada, ¿no? Entonces ahí va. Como les digo, les digo, son cosas prácticas, tienen su argumentación, sí, pero no los estamos poniendo como un teorema, porque tendría algunos detalles si lo ponemos como un teorema, ¿sale? Criterio de la primera derivada. Sí, ahí les va, ¿eh? Ay, aquí, ¿dónde está mi mouse? Ah, no, que ya lo vi. Entonces, va a ser, le voy a poner por incisos. Si la derivada es positiva en algún intervalo a la izquierda de x y f' es menor que 0 en algún intervalo a la derecha, de x,
sea, lo que estoy diciendo es que entonces X es un... Entonces, ahorita vemos algún ejemplo de esto, ¿no? Entonces X es un punto máximo local. ¿Sale? Les voy a poner el dibujito aquí para que vean qué es lo que está pasando. Les digo, esto más que nada cuando uno ya empieza a graficar las funciones, porque acuérdense que ¿para qué derivamos? Para poder conocer y no pierdan un poquito el objetivo. Se grafica y la derivada sirve para obtener mayores detalles de la gráfica. Entonces, si nosotros estamos pensando que estamos graficando estos criterios, pues sí, salen obvio, luego, por ejemplo, aquí. Vamos a pensar, si la derivada es positiva es porque eras creciente, ¿no? Entonces, podemos pensar que tu función, digo, aquí podemos pensar que aquí está el punto X, ¿no? Aquí está. Entonces podemos pensar que tu función es así y que va creciendo, ¿no? Y que cuando llega al punto, y finalmente llega al punto X, pero llega de manera creciente porque la derivada es positiva en algún intervalo, ¿no? O sea, me puedo mover tantito a la izquierda, ¿sale? Entonces, cuando la derivada es negativa, entonces, pues la función es decreciente, ¿no? Entonces la función va a ser algo así, ¿no? Entonces estamos pensando que en el caso cuando pasas de ser creciente, ¿no? A ser decreciente, pues estamos hablando de un máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque la función va subiendo y luego por ser decreciente va a bajar. Entonces, así es como se ve este caso, ¿no? Aquí la derivada es positiva y aquí la derivada pasó de ser positiva, pasó a ser negativa, ¿no? Entonces estamos en este caso, ¿vale? Y por eso, pues si pasas de ser creciente a ser decreciente, pues tiene que ser máximo local, ¿sale? Ahora, B. El B sería pues algo muy parecido, ¿no? Nada más que ahí vamos a hablar o sea, decimos, si la función, la derivada es negativa, vamos a poner lo mismo, ¿no? En algún intervalo a la izquierda de X y la función es positiva, ahora va a ser la derivada es positiva en algún intervalo a la derecha de X, ¿no? Entonces, X es un punto mínimo local, ¿no? Entonces aquí este criterio es un poquito mejor que el que vimos al principio de la clase, porque este criterio ya nos está pudiendo, ya nos está diciendo o nos está ayudando a identificar, puntos que son mínimos locales y máximos locales. El otro criterio, les digo, solamente les va a ayudar a decir cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos otra vez a hacer el dibujito. Entonces tenemos el X y aquí tenemos que de este lado la derivada es negativa y de este lado la derivada es positiva en algún intervalo. O sea, lo que quiero decir es que a partir de algún momento la derivada es negativa y a partir de un momento a la derecha pues es positiva, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que si la derivada es negativa, pues nuestra función se puede ver así porque pues va decreciendo, ¿no? Y luego cuando la derivada es positiva, pues nuestra función se puede ver así porque la función va creciendo ahora, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un mínimo local, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es, digamos, que realmente estos son los que nos importan, porque los otros
no nos dan tanta información. Digo, hay otros casos que los vamos a mencionar, pero ese caso que vamos a ponerlo como un inciso C, vamos a poner si f, que vendría siendo así, si f1 tiene el mismo signo en algún intervalo, vamos a ponerlo más fácil, ¿no? En algún intervalo alrededor de x, entonces x no es máximo local y tampoco es mínimo local, ¿no? O sea, en el caso en donde la derivada no cambie de signo, ahí no podemos decir nada alrededor del punto X, ¿no? Y los dibujos pues van un poquito en este sentido, fíjense, vamos a hacer dos porque hay dos posibilidades, ¿no? Que no cambie de signo y que la derivada sea positiva, y que no cambie de signo y que la derivada sea negativa, ¿no? Entonces va a haber dos posibilidades, vamos a dibujar las dos posibilidades, ¿vale? Entonces, ahí están mis dos grafiquitas, ¿no? Primera posibilidad. La primera posibilidad es que, pues como les decía, aquí está el punto X y que mi derivada sea positiva aquí, pero que también sea positiva de este lado, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que estamos observando es que la función es creciente y va a tener un cambio en la concavidad, ¿no? Este, eso todavía no lo decimos de alguna manera, pero digamos que más o menos un cambio en la concavidad es que la orientación que tiene, eso lo vamos a demostrar después, pero ahorita simplemente lo vamos a decir que cuando pasan este tipo de cosas es porque la función a lo mejor estaba volteada hacia abajo y cuando cambia, y en esta parte pues está volteada hacia arriba, ¿no? Pero sigue siendo creciente en ambos casos. Entonces este es un ejemplo de qué podría estar sucediendo, ¿no? Y por ejemplo, cuando la derivada es negativa, ¿no? De ambos lados, vamos a poner el punto X aquí, pero pues que sea negativa en ambos lados, lo que puede estar pasando es que la función esté decreciendo así y aquí tenga un cambio en la concavidad en donde pues va a seguir siendo decreciente, pero, pero la dirección de la gráfica está hacia otros lados, ¿no? O sea, fíjense, en este criterio lo que estamos diciendo, inciso A, podemos identificar un máximo local y esto sí está justificado de alguna manera, ¿no? Y el inciso B, que es un mínimo local, que también está justificado, ¿no? La parte que queda un poquito ambigua es el inciso C, pero en el inciso C simplemente estamos diciendo que no podemos saberlo. O sea, no podemos saber si, no sabemos si es máximo, o sea, estamos diciendo que no eres ni máximo ni mínimo local, ¿sale? Los dibujos, ah, pues no es tan intuitivo que sean así, pero vamos a ver más adelante qué se puede decir acerca de esos puntos, ¿no? Ahorita no lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque para poder decir algo al respecto de este tipo de puntos, tendríamos que hablar de la convexidad de la gráfica, ¿no? Entonces, todavía no vamos a hablar de la convexidad de la gráfica. ¿Por qué? Porque la forma de poder detectar cambios en la concavidad o convexidad de la gráfica, tenemos que hablar de la segunda derivada. Hasta ahorita solamente estamos hablando de cambios con respecto a la primera derivada, ¿no? Y ya hicimos los teoremas correspondientes para la primera derivada que nos dan argumentos para poder decir que estos criterios funcionan, ¿vale? Como les digo, no estamos demostrando esos criterios porque tendríamos que poner, o sea,
las funciones pueden ser raras, entonces tendríamos que ser muy técnicos. Entonces los estamos poniendo a manera práctica de que nosotros vamos a tratar de hacer la gráfica y estos criterios nos van a ayudar a identificar las cosas, ¿no? Entonces, o sea, entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? En resumen, lo que dice, yo encuentro mis puntos en donde la derivada se hace cero, ¿no? Y entonces me fijo a la izquierda y me fijo a la derecha. Si cambio de signo, entonces estoy en presencia de un máximo o de un mínimo local. Si la derivada pasó de ser positiva a negativa, entonces estoy en un máximo local. Si la derivada pasó de ser negativa a positiva, entonces estoy en presencia de un mínimo local. Y si la derivada no cambió de signo, entonces no puedo decir nada. ¿Sale? No sé realmente qué está pasando. Yo les puedo adelantar que más o menos está pasando esto, pero ahí sí no hemos justificado ni tenemos un argumento para decir que esto es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces, déjenme buscar, vamos a buscar algún ejemplo, que podamos hacer para aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no? Pues vamos a buscar algún ejemplo, ¿no? ¿Por qué en los dibujos sí puso que sí cambia? ¿Dónde sí cambia? En los dibujos, ¿no? En el C, el signo. No, es el mismo, ¿no? En los dos puse que la derivada en una es positiva y en el otro es Ah, negativa, pero ¿no? no. Pero uno no le puso el apóstrofe. Pero sí me confundí en eso. Ok. Sí, entonces es positiva o negativa. O sea, pero, o sea, lo único que quiero evidenciar es que la función podría como doblarse, ¿no? Y que sí sea cero, y pues no necesariamente que cambie de ser creciente a ser decreciente, ¿no? Entonces eso es lo único que estamos diciendo. Y ahora lo que quisiera hacer es ver algún ejemplo donde pudiéramos, usar el criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces, entonces, o sea, sí podríamos poner el criterio como un teorema, pero se vuelve una cosa, ¿cómo puedo decir? Tendríamos que, o sea, las funciones no pueden ser tan extrañas. O sea, esto es más un criterio como cuando uno está haciendo la gráfica, porque la función podría ser muy extraña o tendríamos nosotros que poner restricciones medio feas. Entonces, no tiene sentido hacer eso. Por eso es que simplemente o sea, estamos pensando que nosotros queremos graficar. Y entonces cuando queremos graficar, pues ya sabemos más o menos cómo es la función. Y, y dado que ya sabemos cosas con respecto a la primera derivada, podemos ir siguiendo estos criterios y no tenemos ningún problema. ¿Sale? Pero si lo quisiéramos poner como un teorema, sí podría ser un poquito complicado en el sentido de que tendríamos que poner algunos detalles finos, ¿no? Entonces, la verdad es que no vale la pena hacerlo de esa manera, por eso simplemente los estamos poniendo como criterios, ¿no? Pero siempre pensando que nosotros sí estamos haciendo un problema en específico, ¿no? O sea, sí tienen sus argumentos, obviamente, y ya les dije de dónde salen, pero el enfoque que le estamos dando aquí no es verlo como unos teoremas, sino como unos criterios que están fundamentados en- en cosas que ya hicimos, ¿no? Digo, eso ya dependerá del tipo de problema que tengamos que hacer, que realmente la función tendría que ser, o sea, en un problema práctico no va a salir a relucir algo porque tendría que ser un,
tendría que ser una función teórica muy rara, ¿no? Para que realmente nos diera problemas, ¿no? Y eso, pues en la práctica, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, determine si existen máximos y mínimos relativos este, para g de x igual a x cuarta más 4 tercios de x cúbica menos 4x cuadrada. ¿Sale? ¿En qué intervalo? A ver, déjenme pensar. Vamos a poner algún intervalo, ¿no? En menos 3,3, ¿no? ¿Vale? Digo, la función tiene o en R. Bueno, sí, vamos a ponerla en R, porque la función está definida en R y de una vez vamos a tratar de detectar todos, ¿no? Todos los máximos, este, todos los máximos y mínimos relativos los podemos tratar de identificar, ¿no? Ah, sí, locales. Para ser consistentes con el nombre que nosotros le hemos dado, ¿no? Locales. Entonces, el criterio de la primera derivada realmente sí me sirve para poder determinar si estamos hablando de un máximo o de un mínimo local. Entonces, lo que haríamos sería decir, bueno, solución, ¿no? Entonces, la solución de esto, pues, es aplicar, derivar la función, que en este caso sería 4x cúbica más 4x cuadrada menos 8x, ¿no? Y luego, pues, igualar a 0 esta derivada. Entonces, tendríamos que 0 es igual, y una vez factorizo la x, sería 4x cuadrada más 4x más 8. Eso es igual a 0, ¿no? Entonces, ya encontré un primer punto que podría ser candidato a ser mínimo o máximo local, ¿no? Entonces, esto pasa cuando x es igual a 0, o bien, vamos a factorizar el 4 de una vez, se queda x cuadrada más x más 2. Esto es 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de aquí no me interesa. El 4 pues se cancela, entonces el que es 0 pues es este, ¿no? Ahora, dos números que multiplicados me den 2 y sumados 1. Profe, cuando igualó a 0 y factorizó la x, al final puso más 8 y era menos 8, ¿no? Ah, sí. A lo mejor y por eso ¿cómo se dice? No nos dio los números aquí abajo, ¿no? Y las raíces no van a quedar enteras. A ver, entonces, otra vez, dos números multiplicados me den menos 2 y sumados 1. 2 y menos 1. Ah, no, pero en este caso no tiene, ¿para qué hago eso? No tiene, ¿cómo se dice? Término el x cuadrada, entonces me sirven tal cual, ¿no? Entonces es x, ¿qué habíamos dicho? X más 2 por x menos 1. Sí. Ahí estoy dudando. A ver si no nos da. No, sí quedaría x más 2 por x menos 1. Sí, ¿verdad? Sí queda eso. Porque es x cuadrada más 2x menos... Pues sí. Ok. Entonces, pues ya tenemos los puntos, ¿no? Entonces aquí me implicaría que x es menos 2, ¿no? O x es 1, ¿no? Entonces, de hecho, esos son todos los puntos.
Entonces en este caso tengo 3 candidatos a ser mínimos o máximos locales, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos ver. Ah, bueno, fíjense. Lo que tendríamos que hacer es hacer una tabla donde tendríamos que analizar el signo de las derivadas, ¿no? En este caso podemos ver qué pasa con el comportamiento de menos infinito a menos 2, ¿no? Y luego de menos 2 al 0, luego del 0 al 1 y luego del 1 al infinito. Lo estoy partiendo de esta manera. Acuérdense que, o sea, no tiene que ser, porque así me está haciendo la partición de los puntos. No tiene que ser de esta manera. O sea, acuérdense que para determinar si eres máximo o mínimo local, simplemente lo que tengo que hacer es ver cómo es el signo a la izquierda o a la derecha, pero no necesariamente me tengo que ir, ¿cómo se puede decir? O sea, no me tengo que ir tan lejos, ¿no? O sea, basta con que me vaya tantito a la izquierda y me vaya tantito a la derecha. En este caso lo vamos a hacer de esta manera, pero les digo, no es, o sea, es un poquito más fuerte esto que estoy haciendo porque estoy viendo como los cambios en todos lados, ¿no? Pero no es importante, o sea, no necesito tanto, nada más necesito irme tantito a la izquierda y irme tantito a la derecha. No necesito irme tanto, ¿sale? Pero en este caso sí lo vamos a hacer de esa manera, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago? A ver, pues vamos a tomar la derivada, ¿no? Que en este caso es, a ver si se puede, ¿no? Que sería 4x cúbico, bueno, la vamos a poner en su forma, es 4, ¿qué? X cúbica, déjenme ver, Ajá. Es, a ver, bueno, 4, vamos a ponerlo X cúbica. Más X cuadrada menos 2, ¿no? Así es la derivada, ¿no? ¿Por qué la pongo así? Porque pues el 4 no me interesa, ¿no? Para determinar el signo. Lo que me interesa es esto, ¿no? Entonces, de hecho, esto lo puedo poner como 4 por X por X cuadrada más X menos 2, ¿no? De hecho, lo podemos todavía poner más padre, ¿no? Sería 4 por X por la factorización esta que obtuvimos que era X más 2 por X menos 1, ¿no? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Pues porque aquí voy a poder ir determinando los signos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vamos a pensar primero en el caso, estamos en el caso 1, y estamos pensando que el X está entre menos infinito y menos 2, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, en este caso estoy pensando que la X es menor estricto que menos 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya podríamos decir varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de esto se deriva, por ejemplo, que la X es negativa, ¿no? ¿Sale? Luego, ¿cómo es X más 2? Pues también es negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Simplemente es pasar el 2 para acá. ¿Y cómo es el X menos 1? Pues es todavía más negativo, ¿no? O sea, si el X es como sumarle aquí, me quedaría X menos 1 menor que 3. Entonces el X menos 1 es negativo. ¿Sale? Entonces fíjense, negativo por negativo, ¿qué me da? Positivo. Profe, Ajá. ¿por qué? ¿Podría repetir otra vez por qué x más 2 y x menos 1 son negativos? Aquí favor. simplemente pasa el 2 sumando en esta desigualdad, te queda X más 2 menor que 0, ¿no? Y para llegar al X menos 1, pues X menos 1 es aún más chico que X, que ya de por sí es menor que 2, que es menor que 0, ¿no? Entonces, pues es aún más negativo, ¿no? ¿Sale? Ahora, fíjense, negativo por negativo me da positivo, ¿no? Por negativo me da negativo. Por positivo
me da negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya sabemos que la derivada en este intervalo es menor que 0, ¿vale? Entonces, lo que podemos decir en esta parte es que g decrece, ¿no? En esta parte. ¿Sí? ¿Todos no los perdí? Ahora, vamos a hacer lo mismo para determinar si la derivada es positiva o negativa en cada uno de estos, ¿no? Y entonces poder decir si es creciente o si es decreciente, ¿sale? Entonces, caso 2. El caso 2, déjenme ver, vamos a poner lo mismo, de hecho vamos a ya poner directamente es 4 por x más 2 por x menos 1, ¿sale? Y ahora lo que estoy pensando es que la x, déjenme ver, está en menos 2, 0, ¿no? Entonces la x está en menos 2,0. Entonces si pensamos en eso, ¿esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que menos 2 es menor que x, menor que 0, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos interesa. Bueno, ya sabemos que el x es negativa y ahora me interesa saber qué pasa con el x más 2. Bueno, simplemente sumo aquí 2, ¿no? Entonces aquí lo que me diría es que x más 2 es positiva, ¿no? Si sumo un 2 de aquí, ¿vale? Luego también me interesa saber cómo es el x menos 1, ¿no? Entonces el x menos 1 me queda menor. A ver, déjenme ver si aquí hago la cuenta, me queda x menos 1 menor que menos 1, ¿no? Entonces el x menos 1 sigue siendo negativo, ¿vale? Y entonces ya tengo los signos otra vez de todos los elementos, ¿no? Entonces ahí les va. Sería positivo por negativo me da negativo. Y ahora negativo por negativo me da positivo. Por positivo me da positivo. Por lo tanto, la derivada aquí es positiva. ¿Sale? Entonces, digo, aquí estoy ocupando todo lo que saben de desigualdades creo que el primer tema. Entonces aquí G crece, ¿no? ¿Sale? Porque ahí ya determinamos que la derivada es positiva. Entonces vamos al caso 3. En el caso 3 podemos descomponer g de x. Bueno, esta descomposición fue muy útil, ¿no? Entonces, pues en este caso estamos pensando que la x va de dónde a dónde? De 0 a 1, ¿no? Entonces, en este caso estoy pensando que la x pertenece al 0, 1, ¿no? Y quiero determinar el signo de esta parte. Entonces, vamos a ver, pues entonces es 0 menor que x menor que 1, ¿no? Entonces en este caso lo que yo sé es que la x va a ser positiva, ¿no? Aquí me lo está diciendo. Ahora el x más 2, pues con más razón va a ser más positivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si x es positiva, pues x más 2 todavía es más positivo, ¿sale? Ahora, el x menos 1, ¿qué pasa con el x menos 1? Bueno, a ver, tengo que x es menor que 1, entonces si me fijo en el x menos 1, digo, esto nada más lo estoy haciendo para ver, entonces este sería x menos 1 menor que 0, ¿no? Entonces tengo que el x menos 1 es menor que 0. Bueno, entonces otra vez ya tengo todos los signos de ese producto, ¿no? Entonces, x más 2 por x menos 1 sería positivo por negativo, negativo, por positivo, negativo, por positivo, negativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el signo de la derivada aquí es negativo, ¿sale? Y si el signo de la derivada es negativo, quiere decir que en esta parte g decrece, ¿sale? Bueno, caso 4. Entonces g de x es, ¿cómo es? Es 4 por x más 2 por ahí me estoy aprendiendo de tantas veces que estamos haciendo, ¿no? Por x menos 1.
Entonces ahora estamos en el caso donde la x pertenece 1 infinito, ¿no? Y queremos determinar otra vez el signo de la derivada, pues esto es simplemente decir que x es mayor que 1. Entonces, pues obviamente x es mayor que 0. El x más 2 pues también va a ser mayor que 0. Y en este caso, si x es mayor que 1, pues x menos 1 también va a ser mayor que 0. Entonces, en este caso todos son positivos. Entonces, el producto de positivos es positivo y por lo tanto la derivada es positiva, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que podemos determinar es que g crece, ¿no? Bueno, pues entonces ya me pueden decir, ¿quieren que hagamos la gráfica? ¿O eso ya lo hacen ustedes? ¿Qué no puse? ¿El qué? ¿Qué no puse? Ah, la derivada aquí arriba, ¿no? Entonces, no necesito, ¿están de acuerdo que no necesito hacer la gráfica? La van a hacer ustedes de tarea. No necesito, es tabular, ¿sale? No necesito hacer la gráfica para saber si son máximos o mínimos locales, ¿no? A ver, vamos, son 3 puntos, ¿no? A ver, en x igual a menos 2, ¿qué es lo que tengo? Por participación, ¿quién me dice? ¿Sería un máximo? A ver, vamos a ver. Mínimo. A ver, fíjense. Vamos a ver, ¿eh? Estamos cambiando de... O sea, la función está decreciendo y está creciendo, ¿no? De hecho, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí la derivada es negativa. Aquí la derivada es positiva. Aquí la derivada es negativa. Y aquí la derivada es positiva, ¿no? Bueno, además, adicional a que crezca o no, ¿no? Entonces aquí estamos pasando de negativo a positivo, ¿no? Entonces vamos a nuestro criterio. De negativo a positivo. Entonces, tenemos un mínimo local. ¿Sale? ¿Cuánto vale la función aquí? Bueno, no sé cuánto, ¿Cero? pero es un mínimo local. ¿Sale? Ya ustedes van a hacer la gráfica, entonces tendrán que ver cuánto vale, ¿no? Entonces, en x igual a menos 2 tenemos un mínimo local. O sea, porque el problema no era graficar, simplemente era encontrar, determinar si existían máximos y mínimos locales para esta cosa, ¿no? Entonces, no va a salir de eso. Y porque aparte, pues no tiene caso. La gráfica, pues ya no tiene que ver con el criterio de la primera derivada, sino ya más tiene que ver con con graficarlo, ¿no? Tabular. A ver, x igual a 0. Ahora, por participación, ¿quién me dice esto qué es? Es un máximo. A ver, vamos a ver. Para que sea máximo, es porque aquí dice, está creciendo, y ustedes lo pueden pensar, ¿no? Va creciendo y después va bajando. Pues sí, estamos hablando de un máximo. Si checan su criterio, pues les va a decir que este es un máximo local, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿quién fue? A ponérsela. Yo, Guzmán Martínez. Más que se abra. Ah, está aquí arriba como raro. Bien. Entonces ahora el otro punto que nos interesa es cuando x es ¿qué? 1, ¿no? En x igual a 1, ¿qué tenemos? ¿Un mínimo? Tenemos un mínimo porque piensen ahora, la función está decreciendo
y de repente sube, ¿no? Entonces está formando un mínimo, o también lo pueden revisar en su criterio, ¿sale? Entonces, ¿quién habló ahora? Yo, Villagrán Cruz. Entonces, pues ya ven que ese criterio es útil, ¿no? Para poder determinar si tenemos mínimos, máximos locales, ¿no? En este caso, todos los puntos críticos que encontramos sí resultaron ser máximos y mínimos locales, ¿no? En este caso, por supuesto, ¿vale? Ahora, se queda como tarea moral hacer la gráfica de este ejercicio, ¿no? ¿Sale? Digo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, o sea, ya tienen puntos donde saben que va a haber un cambio, ¿no? Entonces simplemente lo que tienen que hacer es hacer una tabulación, ¿no? Y pues ya poder más o menos construir cómo es la gráfica, ¿sale? Entonces, pues igual pudimos, por ejemplo, si hubiéramos aplicado el criterio pasado, hubiéramos determinado, en el criterio pasado, hubiéramos determinado, bueno, no lo podríamos haber usado porque el criterio pasado habla sobre un intervalo cerrado, ¿no? Entonces tendría que haberme restringido y dependiendo de cómo me restrinja, porque no sé si, bueno, no han hecho la gráfica de esto, pero fíjense que el grado del polinomio es 4, ¿no? Y le gana a todos los otros grados. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiene infinito? Según lo que ustedes ya saben de límites. Si x se va infinito, esto se ve infinito, y si x se va a menos infinito, esto se va a menos infinito porque, por el grado del dominante, que es el que está aquí, ¿sale? Entonces, si me tomo un intervalo muy grande y pensando en el criterio anterior, pues no, el máximo lo vas a alcanzar en el extremo derecho, ¿no? Y el mínimo lo vas a alcanzar en el extremo izquierdo, a pesar de que tenga máximos y mínimos relativos. Si me tomo el intervalo chiquito, pues probablemente sí pueda alcanzar el mínimo en el mínimo local, ¿no? O en el máximo local. Pero si me tomo un intervalo muy grande, pues estos mínimos no los vamos a detectar, ¿no? O sea, en el otro criterio simplemente te diría, bueno, pues el mínimo lo vas a alcanzar en el extremo izquierdo y el máximo lo vas a alcanzar en el extremo derecho. Pero no te va a permitir detectar los mínimos ni máximos locales, ¿no? Pero para poder hacer eso necesitamos poder argumentar los cambios o sea, fíjense que más que decir, no, pues por el criterio, cuando hacemos esta tabulación de aquí, inmediatamente aquí nos damos cuenta si son máximos o mínimos locales por cómo se va comportando G, ¿no? O sea, por eso les digo, este criterio no se pone como un teorema porque más bien se ocupa al momento de que uno hace las cuentas, ¿no? O sea, cuando uno construye esta gráfica dice, pues sí, de aquí la función va creciendo y después baja, pues es un máximo. No, aquí, perdón, era un mínimo, ¿no? Ajá. Y aquí dices, bueno, la función va creciendo y luego bajó, pues es un máximo. La función baja y luego crece, pues es un mínimo, ¿vale? Entonces, a la hora de la verdad es cuando estamos aplicando lo que sabemos, ¿no? ¿Y en qué se estás basando? En el teorema que habla de la primera derivada, que dice cuándo podemos decir en términos de la derivada si una función es creciente o una función es decreciente, ¿vale? Entonces, en teoría podremos decir que cada vez que estamos analizando con la primera derivada, lo que estamos haciendo es ocupar eso que nos da esta tablita, y con esta tablita nosotros, pues ya como estamos haciendo el dibujo, podemos determinar si son máximos o si son mínimos, ¿vale? Entonces, el teorema el teorema del criterio de la primera derivada viene el teorema es
¿Cuándo podemos decir que una función es creciente y decreciente? Y su aplicación es el criterio de la primera derivada, por eso no lo ponemos como si fuera un teorema, sino es más bien como una aplicación. Y cuando estamos haciendo la tabla, lo estamos haciendo como una aplicación. ¿De acuerdo? El que sí lo vamos a ver como un teorema, que sí lo es el criterio de la segunda derivada. ¿Tienen alguna duda? No, profe, ninguna. O sea, lo que quiero que entiendan es la parte teórica del criterio de la primera derivada, es lo que demostramos que si la función, que si la derivada es positiva es creciente y si la derivada es negativa es decreciente, ¿vale? Esa es la parte que está fundamentando lo que estamos diciendo y el criterio ya puesto pues es más como práctico, ¿sale? Más sin en cambio, el criterio de la segunda derivada sí es como tal un resultado y ese sí lo vamos a demostrar porque digamos que ahí sí como tal va a ser el argumento, ¿sale? Entonces fíjense lo que dice el criterio de la segunda derivada, ¿sale? Entonces dice lo siguiente. Si sea f una función derivable en A, tal que, y más que eso, ¿no? Tal que la derivada de A es 0. O sea, el criterio de la segunda derivada dice, bueno, a ver, va enfocado a los puntos críticos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando no podemos determinar, o sea, cuando estamos pensando en, o sea, los puntos que nos van a interesar son los puntos, donde se hace 0. Entonces nos va a poder, nos va a dar una manera de determinar, qué está pasando en esos puntos donde la derivada se hace 0, ¿no? Entonces, inciso A, lo que dice es, si sacamos la segunda derivada en ese punto y me da positiva, entonces f tiene un mínimo local. ¿Vale? Y si, por ejemplo, sacamos la segunda derivada y nos da negativa, entonces f tiene un máximo local. Obviamente, fíjense que aquí están suponiendo que la función al menos es de clase C2, ¿no? Porque están suponiendo que existe no, de clase C2 no, pero que tiene por lo menos segunda derivada, ¿no? Que la de clase C2 todavía es más que eso, ¿no? Entonces, pero sí estamos suponiendo que, pues no importa, ¿no? Si no existe, o sea, aquí lo que te está diciendo es, si es positiva, puedes decir que es un mínimo. Si no existe, pues entonces no puedes decir nada, ¿no? Porque no estarías ni en el caso A ni en el caso B, ¿no? Entonces, si no existe, de cualquier manera este teorema es válido, ¿sale? Porque entonces, si no existe, no estás en ningún caso y entonces, pues no puedes determinar absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues no tienes, ¿no? Igual, por ejemplo, otro caso que no puedes determinar, aparte del que no existe, es cuando es 0, ¿no? Si la segunda derivada es 0, tampoco puedo decir nada, ¿no? Entonces, o sea, podríamos poner una hipótesis general, como dice John, pues que aparte tenga segunda derivada. Pero no, lo podemos redactar sin ningún problema así, pues porque si no tienes, pues no caes en ningún caso y entonces pues estás dentro del teorema, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos da? Pues una manera de, o sea, el pasado, ¿qué hacíamos? En el criterio de la primera derivada, para poder determinar si es máximo o mínimo, nos fijamos en el signo a la izquierda y nos fijamos en el signo a la derecha. Y con eso determinamos si es un máximo o un mínimo. Este es un poquito más fácil porque dice, a ver, no hagas eso. Simplemente vuelve a derivar y evalúa en el punto. Si te da positivo es un mínimo y si te da negativo es un máximo. Entonces, si te estás dando otra manera diferente de poder decir si es un máximo o un mínimo. Cuando yo era estudiante me gustaba más el criterio de la segunda derivada, pero pues digamos que pueden ocupar
el que ustedes quieran, ¿no? Y regularmente los ejemplos de la prepa pues son polinomios, entonces siempre van a tener segunda derivada y este criterio pues siempre se va a poder ocupar, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Digo, sí lo conocen este criterio, ¿no? Sí. Entonces lo vamos a probar. Vamos a probar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, fíjense. Yo quisiera calcular la segunda derivada de A, ¿no? Entonces, esto es... ¿qué? Esto es el límite. Bueno, yo sé que existe y es positivo, pero esto es el límite cuando h tiende a 0 de f' de A más h, ¿no? Menos f' de A sobre h, ¿no? Ese sería mi... Aquí también falta. Ahora, pero la derivada es 0, ¿no? Por hipótesis. Entonces, pero f' de A pues es 0. Entonces, en realidad este límite pues es el límite cuando h tiende a 0 de f' de A más h sobre h, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esta parte pues es 0, ¿no? Entonces esta parte no me interesa, ¿vale? ¿Sí? Entonces, como además sabemos que la derivada de A es positiva, porque quiero escribir más, pienso más rápido de lo que escribo. Entonces, a ver, como la derivada es positiva, entonces sabemos que f' de A más h, pues ¿cómo tiene que ser? A ver, no, espérenme. Como la derivada es positiva, aquí ya estamos saltando pasos. Espérenme. Lo que sí sabemos es que el límite cuando h tiende a 0 de f' de A más h sobre h tiene que ser positivo. ¿Sale? Ok. A ver. Podemos decir algo de lo de... O sea, y directamente eso es lo que tendríamos. ¿Sale? ¿Podemos decir algo de lo de adentro? De alguna manera sí, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué pasaría? Fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? ¿Qué pasaría si, y lo voy a poner aquí, si a partir de, vamos a poner, es que cómo lo podemos, o sea, sí veo el argumento, pero no sé si ustedes lo ven. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos que, si h estamos pensando, el valor absoluto de h, ¿no? Tendríamos que estar pensando en esta. Estamos pensando que h, si valor absoluto de h, por ejemplo, fuera menor que un epsilon, ¿no? Donde pues un epsilon pues, es una cantidad positiva. Y entonces pasara que f' de A más h entre h fuera menor que 0. Bueno, si tuviéramos que a partir de un momento esto es negativo, entonces el límite cuando h tiende a 0 de f' de A más h sobre h tendría que ser menor o igual que 0, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, no podría pasar eso, ¿no? O sea, no podría pasar que esto sea negativo. Tampoco podría pasar, por ejemplo, que no existe una vecindad de tal manera que esto sea positivo, ¿no? Porque lo que quisiera decir eso es que fíjense, o sea, lo que quiero decir es, fíjense, lo que tendremos en esta parte es lo siguiente, o sea, lo que implica esto es que debe existir un epsilon mayor que 0, tal que si valor absoluto de h es menor que epsilon, entonces f' de A más h sobre h debe de ser
mayor que 0. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no existe, o sea, fíjense, si no pasara esto, lo que quiere decir es que dado una epsilon podrían encontrar una sucesión. Por ejemplo, es que ahí no es donde no me quiero meter en tantos problemas, por eso quiero que me digan que sí están convencidos, porque si no, hagan de cuenta que lo que voy a poder construir es la sucesión 1 entre n, ¿sale? Que converge a 0, de tal manera que si que estas valuaciones, o sea, f' de A más h sobre h, son negativas, ¿no? Entonces estoy construyendo una sucesión donde esta cosa es negativa, pero sucesión de reales. Entonces el límite de esta sucesión tendría que ser este límite también, ¿no? Pero por un lado estaría diciendo que este límite es negativo y por otro lado estaría diciendo que este límite es positivo. Entonces, por lo tanto, sí debe existir una vecindad alrededor de h donde todos estos puntos sean positivos, ¿de acuerdo? Pero no sé, ¿qué opinan? A ver, ¿cómo prefieren ponerlo? O sea, como el límite es positivo, debe existir o sea, lo que estoy diciendo aquí es, cuando existe un epsilon mayor que 0, estoy diciendo que existen h's pequeñas, de tal manera que esta parte ya es positiva. ¿Sale? Pero no sé ustedes cómo ven. No estoy excluyendo a lo negativo, o sea, sino que hagan de cuenta, esta función de aquí, o sea, estoy diciendo que el límite de esta función es positiva, y entonces lo que estoy diciendo es que la función tiene que ser positiva ya cerca de 0, para que este límite de verdad sea positivo. Profe, y en el caso de, o sea, lo que había borrado, lo que había escrito y lo borró, no entendí eso. O sea, ¿por qué puso que era menor a 0? Fíjate, es que lo que les quiero decir es que esto es un resultado de límites, ¿sale? Pero tampoco los quiero batear diciéndoles que esto es obvio, ¿no? O sea, entonces, lo que estoy tratando de decirles es convencerlos. Aparte, ustedes ya son unos genios en límites, ¿no? Fíjense, aquí está su función, ¿no? A la que le están calculando su límite, ¿no? No necesitamos que sea continua, ¿sale? Fíjense, ¿qué no sabemos nosotros si este límite de esta función existe? Sabemos que si hacemos, fíjense, sabemos que cada vez podemos agarrar una epsilon pequeña, ¿no? Por ejemplo, esta. ¿Sale? Esta es una epsilon pequeña. Sabemos que para esta epsilon pequeña, que aquí la función ya se va a quedar aquí adentro, ¿sale? Existe una vecindad alrededor. Fíjense, nada más lo estoy pintando como prácticamente, fíjense. Nuestra función sabemos que el límite es positivo, entonces tiene que pasar algo así, ¿no? Ahora, como el límite existe, yo sé que alrededor de esta vecindad que está aquí arriba, de radio epsilon, de hecho este límite existe, entonces puedo pensar que es este punto, ¿sale? Entonces si yo pinto la epsilon, existe una delta aquí abajo, de tal manera que toda la función se va a quedar aquí adentro, ¿están de acuerdo? Entonces en esa ya es positiva, ¿ya vieron? Es lo que estoy diciendo aquí. Existe un epsilon de tal manera que esta cosa ya es positiva. ¿Quieren que lo ponga bien? ¿O si se sienten bien diciendo, pues eso yo sí lo puedo resolver? Pero por la continuidad también sale, ¿no? No tiene que ver la continuidad Por aquí. una proposición que hicimos.
O sea, como f de a es positiva, pues tiene que existir como una vecindad que sea Pero es que positiva estamos también, ¿no? hablando de la derivada. O sea, ahí tendría que suponer que la derivada es ¿cómo se dice? Pero también es derivable, ¿no? Entonces también es continua. Ajá, pero estamos hablando o sea, no nos causa ruido que sea f' de a más h en vez de f de a más h. Profe, ¿cómo que, o sea, ya era positivo en el delta, si en el gráfico se veía que seguía siendo como negativo? Es que no me queda bien claro esa intuición. O sea, el límite está aquí arriba, ¿sale? Porque el límite es positivo. Entonces puedo yo construir un epsilon que no toque al cero, ¿no? Entonces aquí la función va a seguir siendo positiva. Entonces, por definición del límite, aquí abajo debe existir una vecindad donde la función sea positiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver. Esto no tiene que ver con la continuidad, o sea, esto es una cosa simplemente de límites. ¿Cómo lo pondríamos? A ver, yo lo quería poner resumido de esta manera, pero ¿cómo lo pondrías? O sea, a ver, ¿quién me dice cuál es mi radio? Pues mi radio ya está ahí, ¿no? O sea, de hecho, ¿cuánto vale la epsilon? Pues la epsilon es, consideremos epsilon. De hecho, me la voy a tomar como el límite cuando h tiende a cero de f' de a más h, ¿no? Sobre h. O sea, esta puede ser mi epsilon, ¿están de acuerdo? Entonces, como existe, ¿cómo podríamos poner? Ay, dejen de pensar. Ay, es que aquí, a ver, como el límite, fíjese, como el límite de h, de f' a más h sobre h es igual a epsilon, entonces existe una delta mayor que cero, tal que si valor absoluto de h es menor que esta delta, entonces lo que yo sé es que, ¿qué sé? Ya se me olvidó que sé. A ver, déjenme pensar. ¿Cómo es esto? Es f de x, ¿no? Pero en este caso f de x es esta parte. Entonces es f' de a más h entre h menos el límite menos epsilon es menor que epsilon. Ay, no puede ser. A ver, espérenme. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero decir que existe una vecindad donde esta cosa es positiva, ¿no? Entonces, tomo mi epsilon, mi límite es epsilon, existe una delta, este es mi mismo límite y entonces aquí me queda un epsilon también, ¿no? A ver, entonces, a ver, pues de aquí de alguna manera nos tiene que salir, ¿no? A ver, déjenme pensar. Entonces esto implica que menos epsilon es menor que f' de a más h. ¿Por qué tienes dudas en lo que estamos haciendo, John? O sea, pues sí, ¿no? O sea, a ver, epsilon puede ser el límite porque es positivo, ¿no? Ahora, como el límite es epsilon, entonces existe una delta tal que si h es menor que esta delta, entonces pasa esto, ¿no? Pues sí, no veo por qué no se podría. A ver, tú dime por qué no se puede. Entonces aquí sumo una epsilon y me da 0. Aquí ya me quedó, ¿no? ¿Ya vieron?
Entonces, pues ya encontré la vecindad de radio delta, ¿no? Por lo tanto, a ver, ya lo que les dije, existe una, nada más que ya le cambiamos los nombres, existe una delta mayor que 0, tal que si valor absoluto de h es menor que delta, entonces f' de a más h sobre h es positivo, que eso es lo que les quería decir, pero ya ven cómo son, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, no se confundan, o sea, lo que pasa es que aquí, o sea, aquí lo que dije fue que la epsilon es lo mismo que el límite, ¿no? Entonces, por eso es que me sale esto así de raro, pero sí se puede hacer, ¿eh? O sea, no tenemos ninguna restricción. A ver, pregunta. ¿Alguien tiene conflictos con lo que hice? O sea, es que al final dijimos que el límite es mayor a 0, ¿no? Ujú. Pero eso lo habíamos supuesto al principio al decir que esa era epsilon, ¿no? Exacto, o sea, como el límite es positivo, yo le puedo poner a epsilon esto, ¿no? Entonces, fíjense, ya, supónganse que ya dije esto. Esto es válido. Ahora, como el límite de esto es epsilon, pues sí, ¿no? Porque lo estamos definiendo así. Para cualquier número positivo, en este caso para el mismo, existe una delta mayor que 0, tal que si h es menor que delta, entonces la función, que en este caso es esta, ¿no? Menos el valor del límite, pero pues en este caso el límite vale epsilon, es menor que epsilon. O sea, no estoy cometiendo ninguna cosa o ningún error, ¿sí se dan cuenta? Y después simplemente deshago esto, ¿no? Y me queda que esto es mayor que 0, ¿sale? Y ya acabé, encontré la vecindad. Piénsenlo, si se confunden un poquito así, piénsenlo con el dibujo que hicimos. O sea, lo que hice fue, tengo aquí el valor de mi límite, ¿están de acuerdo? Entonces, este es mi epsilon. Pero ahora lo que estoy diciendo es, pues tómate una vecindad de radio epsilon, ¿sale? Entonces, pues me va a quedar justo esta vecindad de aquí, ¿no? Entonces debe existir una delta, ¿no? En el dominio, de tal manera que la diferencia de la evaluación, no sé, la evaluación puede estar por acá, porque esa nos estamos refiriendo a esta, ¿no? Menos epsilon se va a quedar en el intervalo de radio epsilon, ¿ya vieron? Si no, ¿cómo puedo decir? Medítenlo con la almohada, madúrenlo. Sí pareciera, como dice John, que estoy aquí haciendo un abuso porque me quedan 2 partes, pero realmente no, realmente sí estamos haciendo algo que es válido, pero medítenlo con la almohada para que vean que realmente no estamos haciendo nada extraño, ¿sale? No, si no entendieron ya ni modo, no, si no entendieron pueden ver el video muchas veces o pueden leer el apunte muchas veces, ¿vale? Digo, la verdad es que, o sea, no os voy a engañar, no siempre le entendía todo lo que decían mis maestros, pero a veces al volverlo a leer ya le entendía, ¿sale? Entonces, entonces, pues vuelvan a leer, así pasa, ¿no? Y les digo, ustedes tienen una ventaja muy grande que yo no, que ahora en esta parte de los semestres online que no se tiene regularmente, ¿no? Que puedes poner el video una y otra y otra y otra y otra vez y a lo mejor ustedes no lo están ocupando, pero esa es una gran ventaja, ¿sale? De verdad, o sea, lo puedes poner, es más, si yo soy demasiado rápido para ustedes, pueden poner el video en una velocidad más baja, ¿no? No lo he subido. Hasta la semana pasada. Ahorita actualizado tanto la página como el YouTube, ¿sale? Entonces, pues sí, hasta lo pueden poner en una velocidad de 0.6, ¿no? Y y pues ya le pueden entender, ¿no?
si es que se va muy rápido. O sea, tienen esa ventaja, pues. O si voy muy lento, pues le pueden poner en 3, ¿no? ¿Sale? Para que digan, ah, no, es que el maestro va muy lento, pues póngale en 3, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me hicieron hacer esto que no quería hacer, ¿no? Decir que el límite sea positivo implica que esto es positivo en alguna parte. ¿Sale? Pero bueno. Nada, ¿cómo va a vengar? Tal vez en el examen venga algo así, ¿no? No, no es cierto. No se preocupen. En el examen, si les va como sea, no es venganza, pues así queda, ¿no? Entonces, a ver. No lo he hecho. Ay, qué bueno que me recuerdan, lo tengo que hacer. Ay, sí, es cierto. No se preocupe, ya todos 10, ¿no? Sí. Sí, es cierto, tengo que hacerlo. Pero bueno, a ver. Retomemos la prueba, ¿no? Entonces, vamos a hacer unos casos, ¿no? Aparte de esto, vamos a pensar que el H es positiva. Digo, aquí cuando pensamos que el H es menor que delta, pues sí me puedo aproximar por la izquierda o por la derecha. ¿Sale? No, yo no soy de la generación de cristal, a mí no me da ansiedad por cosas así. ¿Sale? Ustedes sí son de la generación de cristal, ¿no? Entonces, a ver, caso H mayor que 0. Entonces, a ver. Si tengo ese caso, lo que tengo es que, como sé que ese es positivo, sé que f de a más h es positivo si valor absoluto de h es menor que delta, ¿no? Sí es lo que dice, ¿no? En mi generación sí me pegaban, sí hacían cosas así, no me podía quejar tanto, ¿no? Todos me pegaban, los alumnos, mis papás, los profes. Y no pasa nada, pero, a ver, también uno le pegaba a los demás, ¿no? Y tampoco había problema. Pero bueno, la cuestión es, regresemos a la prueba, ¿no? Entonces, si h es positiva, como ya sabemos que esto es positivo para h menor que delta, entonces esto es positivo si h es menor que delta, porque pues para que esto sea positivo, necesariamente el de arriba tiene que ser positivo. No, les digo que no hay traumas de nada de eso, por eso les digo que a veces, sí es muy exagerado eso, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, ahora, ¿qué pasa? Aquí es como si me estuviera, no sé si se dan cuenta, pero aquí es como si me estuviera fijando, por valores. Sí, ya vi que sí son la de cristal, porque eso es lo que piensan, pero no hay ningún trauma. Aquí lo que me estoy fijando es que si me fijo a la derecha de h, esto es positivo, ¿no? La derivada es positiva alrededor, a la derecha de a, ¿no? ¿Ya vieron? Ahora, caso h menor que 0, ¿sale? ¿Qué pasa en el caso? Pues entonces en el caso de h menor que 0, pues la derivada tiene que ser negativa, ¿no? Para que me dé positivo el cociente, ¿no? Entonces fíjense lo que acabamos de... ¿Ya vieron qué hicimos? ¿O no? O sea, aquí lo que tenemos es que f es creciente, ¿no? ¿En qué intervalo podríamos decir que es creciente? Déjenme pensar, ¿eh? Es que no los quiero... F es creciente. Es que sí podemos determinar el intervalo, ¿no? Tendría que ser en 0, delta, ¿no? ¿Sale? En a, delta, no, pero es que no estamos en 0. Entonces tendría que ser
f es creciente en a, a más delta, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que estamos diciendo es que f es decreciente en a menos delta, a, ¿sale? Y entonces, si estoy diciendo que la función es creciente en a más delta y decreciente en a menos delta, a, ¿qué puedo decir de a? A ver, alguien. A ver, por participación, ¿a qué es? Pues es máximo, ¿no? A es un máximo relativo, ¿están de acuerdo? Local. Ah, sí. ¿Por qué le pongo relativo? Es que sí es relativo, ¿no? Pero no sé por qué le pongo eso. Máximo local. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el caso, por ejemplo, B, de hecho, inclusive, a ver, déjenme pensar. Bueno, no, sí, sí estamos bien aquí. ¿Sale? Entonces, ¿cómo harían el B? Ah, bueno, déjale, ponemos participación a Jonathan, ¿no? ¿Cómo es? Es análogo. No, pero ¿cómo te pidas, Jonathan? Es que no te encuentro. Vaya, te encontré. ¿Te apellidas análogo? No, es que no encontré a nadie que se apellide así. A ver, el caso B es análogo, ¿sale? O sea, como análogo. Lo explicamos, ¿no? O sea, no lo voy a escribir, pero sí lo vamos a explicar, ¿sale? Ay, güey, ando haciendo, ya hice un desastre aquí. Ahorita lo arreglo. Entonces, como análogo, a ver. Vamos a suponer que estuviéramos haciendo el inciso B, ¿no? Entonces, la prueba empezaría lo mismo. Prueba f' de A, y de hecho esa parte es igual, porque llegaría que f' de A ese es el límite, y de ahí no tendría yo, pues ninguna diferencia, ¿sale? Ahí llegaría igualito. Ahora, aquí es donde cambiaría. Como f' es menor que 0, tendría que este límite es menor que 0, ¿sale? En esa parte es donde cambiaría un poco, ¿no? Ahora, este... Ahora, aquí lo que diría es, bueno, lo que cambiaría aquí es que existe una delta tal que si h es menor que delta, entonces esta cosa es negativa, ¿sale? ¿Cómo probarían eso? Pues no podrían tomar epsilon como el límite, tendrían que tomar epsilon como menos el límite, ¿sale? Y decir que el límite es menos epsilon. Entonces existe una delta tal que si h es menor que delta, entonces esto más epsilon es menor que epsilon, ¿sale? Llegan, hacen una cosa igual y les queda que esto es menor que 0, ¿sale? Y luego lo mismo, si h es menor que 0, entonces esto sería negativo, y entonces la función es decreciente. Y si h es mayor que 0, entonces esto es positivo y la función es creciente, y por lo tanto, si se fijan cómo les quedaron el orden, llegarían a que a es un mínimo local. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda este, de cómo es el análogo aquí?
Aunque, a ver, espérame. A ver aquí. ¿No tuvimos que haber llegado a querer un mínimo, John? Sí, está mal el orden de los intervalos, ¿no? Sí, profe, está Porque mal. primero es de A menos Queda delta como y después de A mínimo. menos delta. A ver, déjame ver. ¿Y entonces qué está pasando aquí? Como que viene al revés. A ver, déjenme ver. Aquí estamos demostrando que es creciente, pero sí lo estamos haciendo así, ¿no? Porque nos estamos tomando un H positiva, entonces nos estamos yendo para el otro lado, ¿no? Nos estamos yendo para acá. Nos estamos yendo de A más delta, ¿no? Y a ver, y entonces, decimos, a ver, la función es creciente. Ah, pero es que, a ver, ahí la culpa la tuvo yo, ¿no? Hay que quitarle su participación, ¿no? A ver, la función va bajando, ¿no? Porque es decreciente. Ajá, como Y después un sube, intervalo ¿no? raro, ¿no? Entonces es un mínimo, ¿no? ¿Ya ven? ¿Para qué confían ustedes? ¿Para qué me cree? Sí te creí, ¿eh? Que fue lo peor. Sí, o sea, lo que pasa es que primero tenemos que... Este es el de la izquierda, ¿no? Entonces aquí tenemos que empezar. Y entonces vamos bajando y después vamos subiendo. Entonces este es un mínimo, ¿sale? Ya ves, John, ¿por qué nos haces esto? No es que creemos en ti. Ya ven, no crean en John, ¿sale? ¿Cómo que llame su pastor? Ok. Déjenme pensar si vamos a hacer otra cosa. Hay como... Lo que estoy viendo es que podemos hacer podemos hacer una especie de, ¿cómo se dice? Como de recíproco, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la derivada es positiva y así? Pero, a ver, o sea, como tal, este es el criterio este es el criterio de la primera, de la segunda derivada, ¿no? O sea, y ya lo probamos, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a decir? Pues yo creo que, o sea, yo creo que aquí le vamos a dejar en la parte teórica y